toca agradecer a la Fundación de la Casa Misericordia, a los médicos cristianos de Cataluña y la Asociación Médica Internacional, a los amigos de las Fuerzas Armadas, pero sepan ustedes que cuando uno está diciendo esto, en el fondo está pensando: ¿y quién me ha metido a un chico como yo en un fregado como este? ¿Vale? Bromas aparte. Miren, yo he estado antes escuchando el panel de transhumanismo y lo que he percibido en el trasfondo general, he aprendido mucho, me he fijado en muchas cosas que no conocía, pero es un cierto nivel de miedo. Da un poco preocupación, da mucha preocupación. Imagínense ustedes la preocupación si conseguimos, yo soy aficionado a la ciencia ficción, si conseguimos traer a un romano de la época de Julio César o a una persona de la época de la Edad Media y nos lo traemos aquí y le enseñamos una cuadriga sin caballos que corre más que una cuadriga, otra cuadriga que vuela por el aire que es un avión, le damos un teléfono con el que puede hablar sin chillar con la otra punta del mundo, le enseñamos un aparato de televisión por el que puede ver lo que está ocurriendo en el resto del mundo, le enseñamos una lavadora que puede lavar la ropa y lo hace muy bien, o sea que esto es muy importante. Alucinaría. Y tal vez, aparte de pensar que somos magos raros, no lo somos, también pensaría que esto da miedo, porque no forma parte de su mundo, ¿no? Bueno, afortunadamente el coronel médico José María Figueroa ya nos ha hablado de cosas buenas también de la tecnología. Los médicos saben que en 1900 la esperanza de vida en España era de 45 o 50 años y ahora son unos cuantos más, lo cual no deja de ser bueno, al menos a nivel de individuo, ¿no? Se ha hablado también antes de la inmortalidad, pero ese es un tema en el que no me voy a poner, ¿no? Entonces vamos a hablar del tema este de los robots. ¿Podrán hablar los robots? Bueno, hoy pueden hablar. Uno coge, llama por teléfono a cualquier empresa y te sale un robotito con voz de mujer casi siempre, diga uno, diga dos, pulse uno, y según lo que vas haciendo te va contestando otra cosa. Lo que conviene preguntarse es, ¿podrán pensar los robots? Robots es una palabra, y les voy a contar alguna anécdota de estas, luego ya Luis Felipe Mazo añadirá más cosas, sobre todo al final Ramón López de Mántalas, para mí uno de los mayores expertos que tenemos en España sobre el tema, hablará de presente y futuro de la inteligencia artificial. Robot es una palabra que entró en nuestro vocabulario por un traductor perezoso. Cuando en 1921 Paul Selber le hicieron traducir del checo una obra de Karel Čapek, había unos personajes, que en checo se llamaban robota, que hacían un trabajo duro, un trabajo, digamos, como trabajo forzado en muy malas condiciones y circunstancias. Entonces, la traducción normal habría sido worker, trabajador, pero Selber dijo, hombre, los workers británicos, los trabajadores británicos tienen trade unions, tienen sindicatos, no viven tan acogotados, vamos a decirlo así, ¿no? Y entonces dijo, bueno, voy a dejar la palabra robot, quito robota, quito la A, dejo robot, y del robot se usó en inglés en Rossum Universal Robots, que era esa obra de teatro, y luego la hemos adoptado todos, ¿no? En realidad el imaginario popular, y yo creo que mucho de lo que se ha hablado antes responde más que a la realidad científica y tecnológica que tenemos, responde básicamente al imaginario popular, ¿no? A ese de Minority Report, que nos contaba ahora el comandante César, etc., ¿no? En realidad el imaginario popular siempre ha perseguido un sueño, porque los seres humanos en el fondo somos vagos, y lo que queremos es que alguien haga para nosotros, unos criados o sirvientes, que nos obedezcan ciegamente y hagan, digamos, lo que nosotros tendríamos que hacer. Pero claro, para hacer lo que tenemos que hacer, tienen que tener nuestras mismas capacidades. Y como alguien tenga las mismas capacidades que un ser humano, se le ocurre lo que nos ocurre a todos los seres humanos. Quiere ser libre. Y entonces Espartaco se rebela, el Golem de Praga, del que nos ha hablado antes, también se rebela, el Hollywood vive de eso, de las máquinas robóticas, incluso de los robots construidos no con tecnología de acero, hierro y metal y electrónica, sino de los replicantes, que es fruto de la ingeniería genética. Y lo que queremos de los replicantes es que funcionen como humanos, eso sí, pero con la fecha de caducidad de un yogur. Tú a los 4 años, fuera, que no te quiero.
¿eh? Y el otro dice, bueno, pero si yo me siento tan humano como tú, porque tengo tus mismas capacidades. Entonces, ese es el tema inicial de Robot, que es un tema que aparece en el imaginario popular, aparece antes en la ficción. Incluso la palabra que etiqueta la ciencia que trataría de todo esto, que es la robótica, aparece antes, en unos cuentos de ciencia ficción de Isaac Asimov, de un ruso que a los 3 años había emigrado a Estados Unidos. Bueno, sus padres emigraron, lógicamente, a 3 años. Pues entonces este señor inventó la palabra robótica. Este señor, esto cuando era muy joven, en los años 50, más tarde fue, por ligar con lo que decíamos antes, durante varios años, 8 o 10 me parece, presidente de la Asociación Humanista Norteamericana, que ellos llaman Asociación Humanista Americana, como si América fuera solo Estados Unidos. Parece que hay más gente, pero bueno, vamos a dejarlo así, ¿no? Hay un señor que se llama Bruce Maslach, que un día cogió un tema que había hablado Freud, y que Freud habló de lo... Freud hoy día está muy pasado de moda y estas cosas, pero tenía a veces ideas, digamos, curiosas, y él hablaba de lo que llamaba las 3 heridas del yo, las 3 heridas del ego, ¿no? Y decía, la primera es cuando, en lugar de estar en el centro del universo, la Tierra era el centro del universo, con Copérnico, con Galileo y tal, aprendemos que la Tierra no es el centro del universo, es el tercer planeta de un sol que es un solecillo que está en la Vía Láctea, que es una galaxia que está... O sea, nos descentra en ese sentido y dejamos de ser el eje del universo. Dice, luego, 150 años atrás, o un poco más, digamos, Darwin nos dice, bueno, pero tampoco somos seres especiales en la Tierra, en el fondo hay una evolución, etcétera, y tal y cual. Freud, que era un chulo, digamos, con perdón de la expresión, dijo, bueno, la tercera es que cuando creíamos que éramos nosotros quienes gobernábamos nuestros actos, Freud dice es el subconsciente, ¿no? Entonces, Bruce Maslach añade, en los años 60-70, dice, bueno, y cuando nos creíamos que éramos los únicos que podíamos pensar, resulta que también podrán pensar las máquinas, la inteligencia artificial. Eso sería como la 4ª herida narcisista del ego en este sentido. La inteligencia artificial es un concepto del cual ahora es un nombre inventado hace unos 60 años. A ver, para situarnos, durante la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, los británicos con el Colossus, los americanos con el ENIAC. El ENIAC se presentó al público el 15 de febrero de 1946. Nacen, ¿no?, lo que diríamos los ordenadores electrónicos, ¿no? Bueno, en 1956 hay 4 ordenadores electrónicos, no 4, pero 100 o 200, se pueden contar, son, no como ahora que son incontables, ¿no? Entonces, una serie de gente que usaba ordenadores electrónicos en la universidad para aplicaciones extrañas, comillas, porque las otras aplicaciones eran, bueno, pues el ENIAC se inventó para hacer cálculo de obuses balísticos y este tipo de cosas. Pues entonces ocurrió que estos señores se reunieron en el Dartmouth College en 1956 y John McCarthy, Marvin Minsky, Newell, Simon, que tenía un premio Nobel, etcétera, digamos, se reunieron a hablar de estas aplicaciones raras que usaban de la informática y entonces resultó que sacaron el nombre, parece que el padre es Marvin Minsky, John McCarthy, de inteligencia artificial. Piensen que cuando en 1956 alguien dice que algo es inteligencia artificial, se está pensando que solo hay un referente de inteligencia, que es la humana, porque el hecho que hoy reconocemos que los chimpancés tienen inteligencia, pero tienen la faringe fuera de sitio, digamos, más abajo, y no pueden articular la riqueza de sonidos que creamos nosotros, con lo cual no pueden generar el lenguaje simbólico, pero tenemos chimpancés a los cuales se les ha enseñado el lenguaje humano de signos y esos chimpancés han contado, esa chimpancé en ese caso, las hembras son más listas, digamos, le han enseñado esto a sus cachorros. Entonces, bueno, tampoco se creía en que los delfines eran inteligentes, ahora estamos convencidos que son inteligentes, pero claro, no tienen manos, no pueden hacer instrumentos, estas cosas, ¿no? Pero entonces la referencia era la inteligencia artificial. Cuando alguien dice inteligencia artificial está pensando inmediatamente una inteligencia como la humana.
La inteligencia humana los psicólogos todavía no son capaces de definirla al 100%. Luego vamos a hacer artificialmente algo que no sabemos al 100% lo que es. O sea, esto, John Hogeland, que estaba en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, escribió un libro en 1985 que se llama Artificial Intelligence, the very idea, o sea, la inteligencia artificial, la idea central. Y en el prólogo venía a decir, claro, es que usamos un nombre que es inteligencia artificial, que es casi, digamos, bueno, yo estoy convencido, que es el nombre con más marketing que se ha fabricado en la historia de la tecnología, ¿no? Y decía, si le hubiéramos llamado inteligencia ortopédica, todo el mundo sabría a qué atenerse, porque esa es la gran diferencia, y con eso termino. La diferencia es que desde un libro, se llamó La nueva mente del emperador, que publicó Roger Penrose, del cual Luis Felipe Mazo va a hablar ahora a continuación, se ha hablado de la diferencia entre inteligencia artificial fuerte e inteligencia artificial débil. Entonces, en lo que sí empezamos a ser muy buenos es en la inteligencia artificial débil, que quiere decir hacer pequeñas cosas. Un programa que juega ajedrez, un programa que planifica rutas, un programa que es capaz de hacer una operación, pero ese programa no. O sea, luego también nos hablará de Deep Blue y el pobre Kasparov jugando ajedrez. Yo siempre digo, Deep Blue juega ajedrez como Los Ángeles, vamos a decirlo así. Ya veremos que no es exactamente así. Pero Kasparov juega al ajedrez y seguro que sabe hacer tortillas a la francesa mucho mejor que Deep Blue. Porque la inteligencia humana es algo que no sabemos definir, pero es terriblemente omnicomprensiva y sirve para muchas cosas. Ya hay gente que ha dicho, Marvin Minsky, por ejemplo, en La Sociedad de la Mente, de que de distintos softbots, o sea, robots de software, robots de inteligencia artificial, cuando tengamos muchos que cubran todos los campos, yo creo que son imposibles, digamos, y los juntemos, pues tendremos algo tal vez parecido a la inteligencia humana, lo cual es bastante, digamos, dudoso y complicado. Entonces, yo voy a dejarlo aquí, simplemente remarcar que evidentemente todas estas nuevas tecnologías, como todas las que ha habido en el tiempo, crean problemas éticos. Por ejemplo, el coche sin conductor, el que se autoconduce. ¿Qué va a tener que hacer el día que el coche esté viendo que es inevitable, porque puede hacer cálculos y lo ve en millonésimas de segundo, que atropelle a una persona? ¿Tiene que defender la vida de esa persona o tiene que defender la vida del conductor que va conduciendo el coche? Yo como humano las pasaría moradas para tomar esa decisión. ¿Cómo podemos delegar esa decisión en una máquina? ¿Cuál es la ética de esa operación de máquina? Pero que no tengan miedo. El transhumanismo yo no sé dónde va a llegar, pero el humanismo sí lo sé. Yo ayer, por razones familiares, estuve todo el día cuidando a mi nieta de 8 meses. Tengo claro lo que es un ser humano.